en esta hora este matetes, amén, sobre el libro de Judas. Ya llevamos varias semanas estudiando el libro de Judas, que es una fuente, ¿verdad?, inagotable ese libro, y definitivamente pues hay una serie de principios importantísimos ahí. Vamos entonces a compartirlo desde mi página, lo voy a compartir con otras personas, así que denme un segundo en lo que hago lo otro. Estamos casi. Muy bien, vamos en esta tarde entonces a continuar con el estudio que nos ocupa, que es sobre el libro de Judas, y saludamos a Idalia por allí, que nos está viendo también, amén, y a todos los que vayan paulatinamente, pues vayan entrando. Bien, antes de continuar con el estudio, me gustaría poder cantar la Biblia, porque cantar los salmos es cantar la escritura. Y quiero ir directamente a uno de los salmos, el Salmo 42, para los que estamos aquí también. Salmo 42. Salmo 42, versículo 1 y 2. Cualquiera que lo tenga por allí lo puede, por favor, leer. Salmo 42, versículos 1 y 2. Vamos a ver por aquí o por allá. ¿Quién lo tiene, por favor? Yo. Ok. El 1 y el 2. Sí. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, bueno, y para siempre tu misericordia. Te presentamos la enseñanza de este matetes, de este discipulado, que como siempre tú recibas toda gloria y toda honra, Señor. Los que estamos aquí, aquellos que están al alcance de nuestra voz a través de los medios virtuales, puedan escuchar tu voz a través de tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra no retorna atrás vacía. Sabemos que algo hará en esta tarde a beneficio de aquellos que te aman y aman tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Vamos a cantar vamos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Otra vez. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, ¿de quién? Del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda gloria en esta hora, Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a continuar en esta hora con el matetes que nos ocupa sobre el libro de Judas, ¿verdad?
un libro la más de interesante y que la semana pasada pues estuvimos discutiendo varios puntos. Precisamente este salmo que estábamos cantando, el 42, es de los hijos de Coré. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Judas? Porque hay una persona, ¿verdad?, que se llama Coré, y que lo estuvimos mencionando, y que Judas lo presenta como ejemplo de uno de los apóstatas, ¿verdad?, o de los que reniega de la fe. Ok, para repasar qué historias, y para los amigos que ven por primera vez, hola Edna, que está por allí y nos está saludando, Maribel, Dios te bendiga ya, y Dalia también, que nos está saludando en esta tarde. A ver, ¿qué historias se destacan aquí en el libro de Judas? Vamos a ver, de todas las que mencionamos, o de personas, ¿verdad? Vamos a ver. Menciona de Caín. Caín, muy bien. La de Coré. La de Coré. ¿Qué más? Balaam. Balaam, muy bien. Enoc, ¿cierto? Enoc, Adán, ¿verdad? En términos del aspecto generacional, ¿verdad? Y del origen. ¿Qué más? La historia del Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto. La muerte de Moisés, Sodoma y Gomorra, muy bien. Mire todos los aspectos, ¿verdad?, que se mencionan ahí, que son importantes. Así que para los amigos que nos están escuchando, este libro no es otra cosa que un recuento. Hola Paula, que está por ahí, Marga Nazario, que siempre nos ve, y Carmen López por allá, ha sido a colaboradora de COSON o del Comedor Social. Les saludamos a todos los que van apareciendo por aquí en la pantalla. Bien, así que no es otra cosa que el recuento del Antiguo Testamento de una serie de personas, ¿verdad? No personajes, personas, actantes, ¿verdad? Que existieron, y claro, ¿verdad?, se muestra con la evidencia y la actuación o el pecado de estas personas, como la desobediencia en la vida del creyente tiene consecuencias, ¿verdad? En el caso de nosotros renacidos de nuevo, siempre lo he dicho, el Señor no tiene nietos, el Señor tiene hijos, ¿verdad? Y una de esas consecuencias es el pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y eso es bien importante, aquellos que vivimos por la gracia divina. Entonces, estuvimos hablando también de libertad, que no es lo mismo que libertinaje. Libertinaje es la gracia del Señor, mal entendida, ¿verdad? Que la gracia para nosotros los creyentes es un estilo de vida, esa es la realidad. Amén, hermana Carmen López, amén y amén. Cómo no, les saludamos también nosotros en esta tarde. Así que el Éxodo, la revelación o la rebelión, debo decir, de Satanás, la historia de Sodoma y Gomorra como ejemplo, la muerte de Moisés, Caín, Balaam, Coré, mire todas estas personas que desfilan por estas páginas, Enoc, y por supuesto la figura adámica o la figura de Adán, que aparece ya desde el principio de la escritura con la creación del hombre y posteriormente también la mujer. Así que en medio de toda esa situación de falsos profetas, estuvimos mencionando otros acontecimientos, y vamos a ver Judas 1, 14 al 16, vaya allí. Para los amigos que entran por primera vez, estamos estudiando el libro de Judas, un libro antes del Apocalipsis, así que usted puede buscarlo en la versión que lo tenga, ¿verdad? Nosotros manejamos usualmente la versión Reina Valera del 60, pero es posible que tenga la Biblia latinoamericana, alguna versión preferida, ¿bien? Y dice del 14 al 16, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son, miren los adjetivos que se van a usar ahora y que es una enumeración: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, ¿verdad? ¿Qué significa precisamente la pregunta que está allí en el tintero? ¿Qué es eso de querelloso? Persona que se queja mucho. Eso mismo. No, bien, una persona que se queja o que está, acá decimos, ¿verdad? Quejabanza. En lugar de alabanza, la quejabanza, ¿verdad? Que se queja mucho, ¿verdad? Y que se puede quejar de otro, ¿verdad? O sea, como decía Lucecita en la canción, todo el mundo en contra mía y yo en contra del mundo entero, ¿verdad? Así que ese tipo de personas que siempre, toda la vida, será una queja. Si llueve es malo, si no llueve es peor para la persona, ¿verdad? Así que, qué importante que el apóstol Pablo nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Vuelve el personaje, ¿verdad? De Enoc, que estuvimos mencionando, que fue el papá, ¿verdad? O el progenitor, o el padre, como usted quiera llamarle. ¿De quién? ¿De quién? Del hombre más longevo que pisó la tierra. Matusalén, ¿verdad? Que fue el hombre más viejo o más longevo de la historia, ¿verdad? Por eso es la oportunidad ahora que estamos viviendo en una sociedad que es bastante longeva. Bueno, me refiero por lo menos a los de generaciones anteriores, que hay gente que está durando 100 y 100 y pico de años. Así que esta época también se está caracterizando por la longevidad, aunque dicho sea de paso, esto es una sociedad de adultos ya, de personas mayores. Es la sociedad, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, citando a Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿verdad? Y luego en Hebreos 11:5, ¿qué dice? Vamos a ver. ¿Qué dice allí en Hebreos 11:5? Vamos a ver. Si usted tiene aún la guía allí, también lo puede ver. ¿Qué dice? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Amén. ¿Qué es lo que se sabe realmente de él? Vamos a ver. De Enoc. ¿Qué es lo poco que se sabe de Enoc? Del Antiguo Testamento. De que él fue un hombre de Dios, un hombre de fe. Muy bien, de que fue un hombre de Dios, que caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Fue levantado o fue traspuesto al cielo. Aquellos que siguen la escuela, ¿verdad?, del levantamiento o del rapto de la iglesia, pues dan en decir de que eso es una tipología, ¿verdad?, de los creyentes que han de ser levantados o traspuestos, ¿verdad?, como usted quiera llamarlo. ¿Qué más? Pero entonces, ¿de dónde Judas saca realmente esa evidencia o esa información, ¿verdad? Ya habíamos comentado también de que hay un libro, además de lo que menciona Hebreos y menciona ya el Antiguo Testamento, hay un libro apócrifo que es el libro de Enoc. Es un libro interesante, pero al decir apócrifo, ¿qué significa? No es un libro inspirado, ni siquiera se aceptó, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y todos sabemos lo que es la apócrifa, ¿verdad? No hipócrita, apócrifa, ¿verdad? O apócrifo, ¿ah? Como libro de historia. Exacto. Por ejemplo, usted ve Primera y Segunda de Macabeo en el Antiguo Testamento, que es muy interesante. Habla de la lucha, por ejemplo, de los judíos contra el Imperio Romano, y allí se levantaron esta vertiente de revolucionarios que son los macabeos, ¿verdad?, y que los consigna la historia, y que uno puede saberlo porque usted lee Flavio Josefo, el historiador judío, que aunque era historiador judío, se había aliado un poco con los romanos, y los judíos, digamos que desconfiaban un poco de Flavio Josefo, ¿verdad?, porque era pro imperio romano, ¿verdad? Pero aparte de eso, quítele esa parte, que es la parte, ¿verdad?, humana. A nosotros lo que nos interesa es que Flavio Josefo, como historiador, habla de la guerra de los judíos, habla de lo que está sucediendo
inmediatamente o alrededor para dar paso a lo que va a ser el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Y eso es lo que nos interesa de la historia. Claro, la historia, como los historiadores, tienen un armazón de un sistema, ¿verdad? O están a favor de esto, o están a favor de lo otro, pero a nosotros nos interesan los datos que son corroborables. Y todo lo que menciona básicamente Flavio Josefo tiene su libro Antigüedades de los Judíos y otro sobre la guerra de los judíos, que sería bueno luego que el que le interese pueda, y aquellos que están allá también, puedan adquirirlo, ¿no? Para que forme parte de su biblioteca. Mari nos está viendo desde San Francisco, California. Muy bien, Mari. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más? Si hemos dicho que este libro se parece a Segunda de Pedro, sobre todo, ¿verdad? Segunda de Pedro. Los que me ven con mascarilla, tuve un accidente, no me gustan las mascarillas, no es tiempo de usar mascarilla todavía, aunque dice que hay dengue por ahí, ¿verdad? Hay supuestamente una epidemia de eso, ¿verdad? Que eso yo siempre lo cojo, ¿verdad? Con pinza, pero nada, cosas de la vida, ¿verdad? Cosas veréis en esta vida. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Se dice que es un libro apocalíptico. Fíjate que no estoy diciendo que es Apocalipsis, porque de hecho es la antesala ahí a Apocalipsis que escribió el apóstol Juan. Vamos a ver, ¿por qué? Todo esto que se está mencionando, vamos a decir en Apocalipsis, ¿bien? O revelación, ¿de qué en sí trata Apocalipsis como tal? Vamos a ver. De lo que va a acontecer, de lo que aconteció en un momento dado. Por ejemplo, el domingo estábamos en uno de los mensajes a las iglesias, como el apóstol Juan, pues tiene el discípulo amado, él tiene una visión, ¿bien? Tiene una visión, el Señor le da una visión de lo que está transcurriendo alrededor. Por ejemplo, que está Domiciano, y eso fue real, y Juan es exiliado a la isla de Patmos, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Pero también el Apocalipsis, que tiene una visión futurista sobre el futuro, qué es lo que va a comenzar o va a acontecer más adelante. Entonces, ya desde esa perspectiva, hablamos de Judas, ¿verdad? Como un libro que va anunciando que realmente, vamos a ver, toda esa gente que aparece allí, que son básicamente ejemplos del carácter o de lo que caracteriza los tiempos finales. ¿Cierto? ¿Qué elementos entonces, ya casi se lo dije, ¿qué elementos apocalípticos, vamos a ver, o del futuro? Ajá. Claro, todo apunta hacia la venida del Señor, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué nos dice Judas sobre el carácter de esos hombres? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado que toman lo que es la libertad en Cristo como qué? Libertinaje, libertad mal entendida. Mire todo lo que menciona allí, que son, bueno, luego le dice hasta nubes sin agua, ¿verdad? No, para no dejar de decirle. Murmuradores. Mire, una de las cosas interesantes, y por cierto, ¿verdad? La murmuración contra Dios o contra su reino, contra la iglesia. Usted ha observado que mucha gente no ve la murmuración como un pecado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué es la murmuración? ¿Qué es murmurar? Hablar mal de otra persona. Y en muchas ocasiones, nosotros como cristianos murmuramos. Pero entonces, ¿cuáles son los pecados más desastrosos que pueden llevar a condenación? No hay problema con eso, es cierto. El adulterio, la fornicación, ¿qué más? Sígale por ahí todo lo que puede. Pero entonces no vemos la murmuración. Y fíjate que menciona aquí los murmuradores, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que murmuran a ultranza contra la iglesia del Señor, que son los no renacidos de nuevo. Y vemos que Dios castiga la murmuración, porque claro, la hermana de Moisés. Ajá, le dio la lepra, claro que sí. Así que ese aspecto es importante. Mire otro carácter, querellosos.
andan según sus propios deseos. Esos son que hedonistas, en búsqueda del placer. ¿Qué más? ¿Ya? Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los aduladores, ¿qué es eso? ¿Qué es una persona aduladora? Una persona como que te pone te levanta la moral y te dice cosas bonitas, Claro. para después sacarte información. Muy bien. Ay, tú sí que eres tan buena gente, esto es lo mejor que hay, esto sí que es chévere. Oye, por cierto, ven acá, ¿qué fue lo que pasó allá en el barrio? Ay, pero tú eres tan chévere y tan buen vecino, etcétera. ¿Y qué hace el ego de uno? Como que se sube porque dice, ay, Dios mío, reconozco. Muchos adulan para buscar algo. Que, claro. El adulador busca que algo. Entonces fíjate, dentro de esas características desastrosas de los seres humanos, pues se menciona la murmuración, la adulación, la queja, los querellosos, ¿verdad? Menciona por ahí, ¿verdad? Entonces nos parece ver por otro lado un cuadro también apocalíptico, ¿verdad? Aunque dijimos que no estamos hablando que este es el Apocalipsis, ¿verdad? Es el libro antes, pero también el Apocalipsis menciona estas características particulares de los hombres en los últimos días. Ya Pablo lo había hablado Pedro. De hecho, usted sabe que segunda de Pedro como tal, y Judas, pues hay un paralelismo allí, ¿verdad? Extraordinario. ¿Qué más? Vamos a ver. Nosotros en el trabajo le decimos la Ok, muy bien, muy bien. Bueno, allá me dieron, ¿verdad?, una definición de acá. Que en Puerto Rico es como lamer el ojo, pero nosotros usamos lamber, dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Lamber el ojo, en lugar de lamer el ojo, pero es lo mismo, porque son aduladores, ¿verdad? Así. Y luego decía ahorita, ellos buscan algo, o sea, el adulador está buscando como tal algo. ¿Qué más? Vamos a ver. Fue un adulador de Balaán, le decía. Claro. Pero no, de que quien tú maldices se maldice porque quería un beneficio de él. Claro que sí. Y lo está adulando. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, grande de lo que es un adulador. ¿Qué más? Vamos a ver. Mire esto, que interesante, ¿verdad? El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas, es decir, duras que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Y a qué se le parece eso? Eso que acabo de decir ahí, vamos a ver. El Señor vino con muchos millones de sus santos para ejecutar juicios sobre todo, etcétera, etcétera. Es como si no estuviera leyendo, además, obviamente, del libro de Enoch, porque Judas lo va a extraer del libro de Enoch, pero ¿a qué se le parece? A literatura apocalíptica, ¿cierto? Es como leer literatura apocalíptica, definitivamente, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más? Mire la definición que da allí, que es la que ustedes muy bien dijeron, querelloso. El que se queja de cualquier cosa, que es quejoso, quejumbroso, que reniegan de su suerte. ¿Tú has visto personas así? Pero ¿por qué tuve que nacer en este país? No puedo haber nacido en el otro. Si hubiera nacido en el otro, se quejaba porque no nació en este también, ¿verdad? Como quiera. ¿Qué más? Descontentos. Descontentos, definitivamente, ¿verdad? Ahora, miren las características ahora de las personas fantasiadores, de la palabra fantasía. Vamos a ver. Puede ser fantasiosos, imaginativos, pero sobre todo que maquinan, porque este tipo de fantasiador maquina. ¿Y qué es maquinar? Todo se produce aquí, ¿cierto? En la azotea, acá arriba, esta azotea, porque cuando se lleva a cabo el asesinato de, digamos, de Abel, ¿cierto? Que Caín mata a Abel, ¿dónde se tejió todo? Fue acá arriba, en la azotea, ¿cierto? Porque ¿qué dice? Que cuando Dios le llama la atención, Caín demuda el rostro.
lenguaje, introducción al lenguaje del cuerpo. ¿Cierto? No le hace recordar cuando, para no decir usted en plural, ¿verdad? Cuando éramos pequeños y nos decían algo. En Puerto Rico hay una bien característica, es que cuando el niño quería decir que no le importaba, ¿qué hacía? Eso es parte del lenguaje del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué? Y el niño, ya uno lo va observando en el niño. Doctrina de la depravación total del hombre. Esa es la realidad. Desde chiquitos, ya somos malos desde pequeños. Sí, somos inocentes, bueno, claro que sí. Pero el David dice que en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Y es más que aquello de que la madre hubiera cometido un pecado como tal. David no estaba diciendo eso, ¿verdad? La naturaleza humana, el pecado original. Pero qué bueno que hay un Salvador en la persona de Cristo. Amén. ¿Y cuáles son las características de esos fantasiadores? Vamos a ver. Las acabamos de mencionar allí. Vamos a ver. Características de esos fantasiadores. Que creen que pueden hacer ciertas cosas o le hacen creer al otro. Yo tengo tantos poderes, puedo Bueno. yo hago el vino. Exacto. Los milagreros, ¿verdad? Que hoy día desgraciadamente se dan, ¿verdad? Vamos a ver. Dígame. Y estos que piensan en fantasía son mentirosos. Claro. Porque se inventan cosas. Claro que sí. En muchas ocasiones se inventan supuestas revelaciones, ¿verdad? Como hoy día, que hay mucha gente, ¿verdad? Así. ¿Qué más? Vamos a ver. Murmuradores, querellosos, pasionales. ¿Qué más? Estas personas que les gusta impresionar. En mi pueblo dirían que tienen como mucha labia. ¿He escuchado esa palabra? La labia, que es como que, ¿verdad? Algo así. ¿Qué más? Labioso, ¿verdad? Es la palabra que dice allá. ¿Qué más? Cosas que infladas, ¿verdad? Obviamente, ¿para qué? Para sacar beneficio. Agrandan o exageran las cosas. Mire eso. Agrandar. Y cuando uno exagera algo, hay gente que es especialista en las hipérboles, exageración, ¿verdad? Si le pasó algo bien pequeño, ellos lo van a agrandar, ¿cierto? Si tuvieron que cruzar un charquito porque se inundó, no, fue el océano Atlántico, ¿qué charquito ni charquito? Yo lo viví, por lo tanto yo lo sé, exagerado. Como por poco me ahogo, ¿verdad? Entonces, hay que tener también cuenta en los asuntos espirituales, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de milagros, Dios puede hacer lo que quiera, pero uno no tiene que exagerar, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve algunos testimonios que a veces son un poquito, ¿verdad?, inflados, como que le quieren añadir para que la gente se emocione más, etcétera. No. Si es suficiente con saber lo que Cristo hizo también en nuestras vidas, ¿amén? No hay nada que añadir a lo que realmente ya hizo el Señor. Que a veces se acostumbraba a dar testimonio de la vida pasada. Ajá. Entonces utilizaban la mayor parte del tiempo hablando de todo lo malo, de todo lo que hizo, de todo, y al final Cristo me salvó. Exacto. Que tenemos que utilizar también sabiamente el tiempo en nuestros testimonios. Claro. Para usarlo para glorificar a Dios. O sea, no darle tanto énfasis a la vida pasada, porque eso que pasó ya. perdonado. Claro. Y entonces exaltar a Dios y a la persona de Jesucristo en nuestro testimonio, hablado y vivido. Claro. No hay que exagerar, no hay que adular, pero exacto. No, Pablo dice que entre los gentiles hay cosas que ni se mencionen. Yo he escuchado a veces personas que cuando mataban los niños, etcétera, a mí no me interesa, de verdad. No me interesa, no me edifica eso. No. Ahora, si me dice lo que está haciendo Cristo en la persona, eso que es edificante, pero decirme que cuando en el ritual los mataba y así, no quiero saber. Eso es hasta morboso, Sí, ¿verdad? explícitamente. Claro, no hay que ser explícito, solamente el saber que Cristo hizo, ¿verdad? Que Cristo convirtió un asesino, tal vez en serie, ¿verdad?, en un regenerado o un nacido de nuevo, para que la gloria sea del Señor. Saludos a Alma, que nos está escuchando
Alma dice por aquí. Ajá. Claro, Alma, exactamente, muy bien. Saludos a Noemí Rivera de San Sebastián del Pepino, que está por allí con nosotros en esta tarde y fue compañera de estudio por allá. Pero eso es un cuento para otro día, después hablaremos de eso. ¿Amén? ¿Qué más? Vamos a ver. Ahí da entonces características, ¿verdad? Esas características malsanas de este tipo de personas. Lo que me encanta es que básicamente Judas usa adjetivos, los ve por allí, murmuradores, querellosos, mire eso, ¿bien? Hablan cosas infladas el adjetivo, ¿verdad? Aduladores, ¿ves? Todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver otro tipo de personas, pero este tipo de personas, ¿verdad?, que podemos observar también en los tiempos finales, y es bien importante destacar esto, porque desde los tiempos del apóstol Pablo, ¿de qué hablaba Pablo? De los tiempos finales, ¿cierto? Pablo hablaba de la venida del Señor como si fuera en ese mismo momento que iba a ocurrir, ¿ven? Claro, lo que destaca la Escritura, que es que no, ni los ángeles lo saben, el mismo Hijo lo sabía, amén, que no podemos poner que fechas, la gente, oiga, la fecha, y eso es bien peligroso. En esto han caído aún predicadores, ¿verdad?, contemporáneos, que luego, gracias al Señor, por lo menos es de humano errar, y por lo menos lo dicen, me equivoqué, y luego dicen por estar poniendo fecha, porque eso como que halaga, ¿verdad?, que decir, wow, en el 2025 es que volamos de aquí, de la tierra. Mire, no. Un consejo para la gente también, que a veces tenemos en Facebook programas, por un like, no hay que ni mentir, ni adular, ni nada de estas cosas, ¿verdad? O hacerle pensar a la gente que el Señor viene esta semana porque se lo reveló, ¿verdad? Es una gran mentira, y hay unas características particulares de estas personas. Lía, saludos. Gudelia, te saludamos desde aquí. Estamos aquí, las manos están así, mira, saludando y todo desde acá. Así que, ¿ah? Fuerte abrazo. Te envían, Gudelia, un fuerte, esto se ha detenido para enviarte Saludos y abrazos. un fuerte abrazo, ¿verdad? Desde aquí, desde Misión Urbana, y a Huilo también. Bien. Ahora, ¿qué tipo de personas habrá en los últimos tiempos? Mire qué interesante, ¿verdad? ¿Qué características? Vamos a preguntarle al mismo texto que él nos va a contestar. Ok, si sabemos las características de las personas en los últimos tiempos, entonces, ¿qué debemos saber? Obviamente, ¿ah?, las características de las personas que le sirven al Señor en estos últimos tiempos, ¿cierto? Porque no nos vamos a quedar en aquella solamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué debemos hacer con los que duden? No es criticarlos, no es murmurar contra ellos, Instruirlo. sino poder instruirlos, poder discipularlos, poder orar por ellos también. Discipulado es muy importante. Claro, el discipulado es importantísimo. ¿Cómo? Y convencerlos, que vamos a ver ya eso mismo. Ese es uno de los textos que siempre me ha gustado más, ¿verdad? Y le voy a decir ya mismo por qué. ¿Bien? Vamos a ver, del 17 al 23. ¿Quién lee por aquí o por allá? Donde quiera. Sí, sí. Vamos a ver allá. Del 17 al 23. ¿Quién no? ¿Tú has leído? Ah, pues vamos a dárselo a Gladys y después se lo damos allá. Pasamos para allá. Dice, estas son amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, hasta el 19. Sí. Pues ya también. Estos son los que causan divisiones, 23. los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hasta el 23. Hasta el 23. Pero vosotros, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Muy bien. Mire qué interesante. Entonces, aquí se usa la palabra salvar. Usted sabe que la palabra salvar o salvación tiene distintas connotaciones, ¿verdad? Nosotros hablamos en el griego de soteriología, que es la doctrina de la salvación, ¿verdad? El Señor nos sanó, Él pagó, nos sanó y también nos salvó, ¿verdad? Emocionalmente hablando. Pero ¿cuál es la realidad? Aquí dice, y lo vamos a ver allí, a una categoría de personas en particular. Esas personas tienen unas características en particular. Pero antes de eso, si hablamos del carácter de estas personas en los últimos tiempos, y claro, cuál debe ser nuestra posición o nuestro rol o nuestro papel, como usted quiera, ¿verdad?, mencionar, pudiéramos ver también cómo es el carácter, primeramente, el carácter de Dios aquí en esta epístola o en Judas. Vamos a ver cómo se revela el Señor aquí. Vamos a ver, o se da a conocer. ¿Cómo es Él? Vamos a ver. ¿Qué cosas? ¿Qué hace el Señor? Fíjate, cuando se habla de emitir juicio, se habla del Dios que hace que emite los juicios, o el Dios que juzga, ¿verdad? ¿Qué más? Pero también se menciona al Dios amoroso, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 3 y el versículo 21? Mira, ven. De Judas, por supuesto. ¿Cuál es? El versículo 3 y el 21. ¿El 3? El 3. El 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, el 21. Amados, miren. en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Mire entonces uno de los atributos de Dios, ¿cierto? Hay dos aspectos ahí, la misericordia y el amor de Dios. La misericordia, ¿verdad? Dios se acerca, se da a conocer al hombre en la persona de Cristo. Clemente, dice el escritor del Antiguo Testamento, clemente y misericordioso es el Señor, pero eres tardo para la ira, pero es grande en misericordia con su pueblo. Amén. ¿Qué más? Dios es sabio, ¿cierto? Pastor, yo como que entiendo hoy que él está tratando de decirnos que salvemos a esa persona. ¿Cómo que qué? Que los salvemos, porque dices, arrebatándolos del fuego. Y de otro, tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada. Muy bien, ¿cómo podemos salvar a una persona? ¿En qué sentido? Vamos a ver. Llevándole el evangelio, Evangelizando. ¿Ah? orando. Porque usted sabe que el Salvador, obviamente, ¿quién es? Es el Señor. Y que usted y yo no podemos salvar a nadie. Pero ¿qué podemos ser nosotros? Llevarle mensaje. Instrumentos. ¿Se acuerda la oración de Francisco de Asís? Hazme un instrumento de tu paz, ¿verdad? Pues somos instrumentos en las manos del Señor para que otros sean arrebatados de los mismos tizones del infierno, ¿verdad? O de las situaciones. Porque cuando usted ve estos que están aquí, dice, aún la ropa contaminada, aborrecerla, pero entonces habla en términos de que pueden ser salvados, ¿verdad? Yo lo veo, fíjese, ahora yo digo como Pablo, ¿verdad? No el Señor, yo acá, viéndolo así, como si fueran categorías de salvo, ¿cierto? Son como categorías de salvo, porque usted se encuentra una persona en las condiciones más míseras que pueda estar esa persona, ¿cierto? Y usted sabe que hay personas que los miran de lado o no, o simplemente por como están vestidos, pues los echan, ¿verdad? O los marginan. Pero entonces, la labor suya y mía, en el nombre del Señor, ¿cuál es? Hablarle de ser compasivo, tener misericordia, porque el Señor la tuvo de nosotros, ¿cierto? Y porque ¿cuál es la diferencia? Decía uno de los escritores reformados una vez, entre el beodo o el borracho y nosotros. ¿Cuál es la diferencia?
humanamente ninguna, ¿cierto? Que yo no bebo. Exacto. Que tú bebes agua o tal vez Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola a veces es peor que, ¿verdad? Por si acaso, anuncio no pagado. La Coca-Cola puede ser también. Pero ¿cuál es la gracia divina? Es la gracia. Pecadores, Sí. pecadores redimidos por la Claro, porque mire, ambos son pecadores. El regenerado, dice Juan, que el que dice que no peca hace Dios mentiroso. Es por la gracia de Dios que se mantiene en pie. Pero que el otro puede recibir la gracia de Dios y ser levantado. Nueva criatura. Lugo. La nueva traducción viviente Ajá. dice de la siguiente manera: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Ah, Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. ah. Incluso otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Yo creo que mejor que esto. Me encantó. ¿Cuál es la realidad? Que podemos hablarle a la gente. Jesús, una de las acusaciones contra Jesús era que era amigo de quién, de que pecadores, que comía con pecadores. Y yo le pregunto, una vez yo, no aquí hace años, ¿verdad? En otro lugar, aquí no, aquí eso no se da, ¿verdad? Pero que hablamos de esto y yo le dije, pero entonces ¿a quién usted le va a hablar si siempre está con los cristianos de aquí? Esto es para usted también, porque acá como que se detuvo la cámara, para allá, en evangelismo. Hay personas que me dicen, no, porque yo estoy con los redimidos de Cristo. No hay problema con eso, pero lo demás de los redimidos de Cristo, me imagino que le dará un buen día a alguien, o a alguien le hablará, o tenemos miedo de contaminarnos con la gente que estaba alrededor, porque la realidad fue que Jesús comió con los pecadores. Mateo tenía una mala fama de pillo, que no se la quitaba a nadie más que el Señor, ¿cierto? Toda esta gente. Y Saqueo se las traía también. ¿Cómo? Saqueaba. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mire las personas que estaban allí y de los discípulos, ¿qué me dicen? De que, mire, Había de todo. uno que estaba dentro del sistema, mira, a mí me encanta esto, uno que estaba dentro del sistema, otro era celote, que era revolucionario. Entonces, ¿cómo usted une una persona que es pro-establishment ahí con un revolucionario? Pues fácil, en el amor de Cristo se cuadran las diferencias, ¿cierto? Porque ¿qué hoy día diría la gente? Sácale el cuerpo, que esos son de los que tienen la daga o el machete siempre en la mano. Pero ¿y por qué Jesús lo escogió? Porque cuando Dios escoge, ¿qué hace? Salva de pura gracia y cambia, ¿cierto? Ahora coge el machete y lo cambia por la Biblia, que es la espada de dos filos. Va observando lo que hace el Señor. Entonces, la sana convivencia, ¿cómo pueden converger dos personas que tal vez sus ideas son un poco distintas, pero en qué coinciden? En el Señor. Si no hubiera sido así, muchos de nosotros no estuviéramos aquí realmente, ¿verdad? Tú trabajas en el trabajo, tú tienes todo. Claro, en el trabajo te vas a dar con mucha gente. Entonces, este evangelio es para darlo a conocer, pero si nos encerramos en nosotros mismos, porque es que me puede pasar algo y me pierdo, etcétera, esos son unos miedos ultrasensoriales, ¿verdad? Que me contamino, ¿verdad? Esa no es la verdadera santidad, ¿verdad? La santidad es apartarse ya con el conocimiento de la palabra de las cosas que al Señor nos agrada. Pero hay que hablarle a la gente, allá, hay que hablar, para que no digan ustedes, hay que hablarle a la gente, porque la gente necesita a Cristo. Un ateo, ¿a quién necesita? Amigos ateos, yo siempre me ven de alguna manera y los saludo, pues a Cristo. Pero hay que amarlos como ellos son, dice amén, hay que amarlos. A veces, déjeme decirle, me he encontrado con muchos de ellos que son más dadivosos, lo digo, que muchos cristianos. Porque ellos son capaces de quedarse sin los zapatos con tal de ayudar a los marginados de la tierra, como decía Fanon y dicen algunos de ellos. Pero eso es elogiable. ¿Ves? ¿Sabes? Amar a las personas que están alrededor. Como diría Wesley en un sermón, los casi cristianos, ¿verdad? Casi, ¿verdad?
Lo importante es llegar a completarlo, ¿verdad? Pero hay una realidad, hay mucha gente que no conoce a Cristo como Señor y Salvador y viven una vida respetuosa, ¿verdad? Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Así que eso es respetable también en nuestros amigos y es lo que yo admiro de muchos de ellos. La Biblia lo llama con otro nombre, se dice necio en Su corazón no hay Dios. Pero aún lo que se llama ateo, que la Biblia lo Claro. califica como necio, yo creo que tampoco, en mi opinión, tampoco tal vez le aplicaría eso porque tienen conocimiento de que existe un Dios, pero Claro. están en rebeldía Claro. o en enojo por las situaciones, porque le llegó a la mamá o al Claro. papá, por situaciones de la vida, que de esa rebeldía hacen que nieguen a Dios, pero se refieren a Él como un ser vivo. Claro. O sea, saben que existe, pero no quieren reconocerlo. Es así. Las situaciones de la vida, la muerte de un familiar querido. Yo tuve un profesor hace años en el colegio, bueno, no fue mi profesor, más de pasillo, porque él oía y él decía que era ateo. Él realmente no era ateo, él tenía un dolor en su corazón porque un hijo de él había muerto y él se sintió como indefenso y al ser creyente pues le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Porque el hijo murió y Dios no hizo nada, etcétera. Pero en su esencia, es lo que tú señalas, es más rebeldía o dolor, ¿verdad? El dolor naturalmente por la muerte de una persona. Así que por estas vidas hay que orar porque tienen mucha necesidad, como todos nosotros. Hola, Rita Cordero, mi ex estudiante en la Pontificia Universidad, está por ahí. Rita siempre nos ve por allí, así que te saludamos, Rita. Debe estar allá también, yo te veo por lo menos desde acá. ¿Qué más? Vamos a ver. El amor de Dios, Dios es sabio, versículo 25, Dios juzga, Dios está lleno de gracia, hay gracia abundante. Vamos a ver el versículo 4 de Judas. Ajá, versículo 4 de Judas. ¿Qué dice? Y usted también allá, Lo ¿verdad? leo. Sí, 4. léelo ahí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Va observando la gracia divina versus ¿qué? Versus el libertinaje, ¿verdad? Del hombre que convierte esa gracia divina y realmente en libertinaje. O trata, ¿verdad? Porque la gracia divina imposible, ¿verdad? Lo que pasa es que con un supuesto conocimiento convierten o tratan de convertir lo que es esa gracia o ese favor de Dios, ¿verdad?, en algo libertino. Muy bien. También es glorioso, según los versículos 24 y 25, Dios es glorioso, ¿verdad? Mire todas las que hemos visto sobre el carácter de Dios, porque ahora vamos a ver, y nos queda unos minutos, que podemos ver esas características de los hombres de los últimos tiempos. Ese carácter de Dios en Judas, lo repasamos. Dios es sabio, para los que luego, como esto va a estar diferido, usted lo puede ver luego. Versículo 25, Dios es sabio. Dios es amoroso. Amén. Él es Señor. Versículo 4. Dios juzga. Versículos 5, 6, 14 y 15. Es decir, da a conocer su juicio. No está hablando que juzgar en términos de lo que nosotros conocemos acá, que los seres humanos, que nos juzgamos unos a otros, etcétera. Aunque la Biblia, si habla de un juicio que puede emitir el cristiano, es juzgar con justo juicio, que eso es otra cosa, ¿bien? ¿Te ha oído que hoy día la gente, si uno le dice, pero eso está mal, mataron niños, me está juzgando? No, no te estoy juzgando. En todo caso, si te estoy juzgando, te juzgo con justo juicio, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. El juzgar humano ese por ahí, eso es otra cosa, ¿bien? Que te cortaste el pelo, que te lo pintaste de esto, y ya yo estoy acá con bobería. Ese es otro tipo de juicio que no tiene valor, pero sí juzgar con justo juicio. De eso hablaremos otro día. ¿Qué más? Dios está lleno de gracia y Dios es glorioso. Observó todos esos atributos, ¿verdad? Divino del Señor. Hay otros más.
Dios es soberano, Dios está por encima de todo, ¿verdad? El domingo, una de las cosas que decíamos es que Dios es soberano, pero el ser humano es responsable delante de Dios. Amén. Y eso es importante. Entonces, si esto no se sabe manejar, a veces se van los hilos de lo que es el verdadero conocimiento de la soberanía. Dios es 100% soberano, ¿cierto? Pero entonces el hombre tiene que arrepentirse. Dios no tiene que arrepentirse de nada, ¿verdad? Tiene que arrepentirse de sus pecados. Y la Biblia manda al hombre a que arrepentirse. ¿Por qué? Porque es responsable. Bien, ¿se entiende ese concepto? No estoy hablando de que el hombre es responsable de la salvación y la tiene que estar guardando porque se le pierde, etcétera. No, la salvación es una sola y la da el Señor. Lo que te da la salvación es que en el paquete de la salvación que viene, compromiso, responsabilidad que emana del cielo, pero tiene que haber, ¿verdad?, el conocimiento genuino de lo que es esa salvación. No me salvo porque hago obras porque ya soy salvo. Amén. Amén. No me salvo porque oro porque ya soy salvo. Y seguimos por ahí, nos amanecemos con toda esa. ¿Ves? Que es a la inversa, ¿verdad? Como dice el salmista, por la bondad del Señor. Fue que por su bondad no hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad, otro atributo de Dios. ¿Bien? Bueno, y ya entonces, hablando del carácter de Dios, en los minutos que nos quedan, vamos a ver cuáles son esas características de este tipo de hombre de los últimos tiempos. Vamos a ver, ¿qué nos dice primero? Son burladores, ¿cierto? Que andarán según sus malos deseos. ¿Ah? Es decir, burlones, ¿cierto? ¿Sabes lo que es una persona sarcástica? Una persona que se burla, ¿verdad? Se puede burlar de las demás personas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Ah? Que causan divisiones. Que causan divisiones. Dice, estos son los que causan divisiones, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Los sensuales que no tienen el espíritu. Que no tienen el espíritu. Y ahí nos vamos a detener. ¿Qué espíritu? ¿Cómo está allí? ¿En mayúscula o en minúscula? Mayúscula. En mayúscula. ¿Y qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Que si uno no tiene el Espíritu de Dios, pues no es de Dios. Va observando, tan sencillo como eso, que en el paquete de la salvación Él nos dio el Espíritu Santo, y es muy importante. Amén. ¿Se entiende este concepto? Carlitos creo que era el pastor que decía el otro día, ¿verdad? De que no es lo mismo decir que está alrededor, que está ya en nosotros, ¿verdad? Que mora en nosotros el Espíritu Santo, y eso tenemos que tenerlo bien claro como el agua. ¿Qué más? Amén. Así que si no tiene el Espíritu, y esto es bien importante determinarlo, porque a veces la gente piensa que dentro de las iglesias todo el mundo que está ahí es salvo porque está dentro de la iglesia y Dios te bendiga. Yo le dije el domingo a las personas de acá de la congregación que acá adentro todos somos chéveres. El domingo hasta comimos ajo y qué sé yo, unas cuantas allí, se nos gozamos tremendamente, pero ya cuando salimos de esa puerta para allá, eso establece la diferencia. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Cómo es nuestro levantar, nuestro acostar, verdaderamente solo, ¿verdad?, lo puede saber el Señor. Pero aquí da unas características que no son características de personas renacidas de nuevo. Amén. Amén. Esas no son características que se deben manifestar en nuestra vida como cristianos, porque imagínese un burlador o sarcástico, mire eso, ¿verdad? Una persona que causa división. Eso va muy bien con el asunto de la murmuración también, ¿verdad? Porque, ¿quién era? Alguien decía, ¿verdad? En la antigüedad, divide y vencerá. Y eso es solapadamente. Tú te diste cuenta de tal cosa y la persona más no se da cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es? Y le dice al otro, mira, yo no me había dado cuenta de tal. Y cuando viene a ver, se forma el saberoco de la fiesta, ¿verdad? Saberoco no usan aquí en Puerto Rico, lo uso ya, pero yo creo que en Latinoamérica es como lío. No, la de nosotros, ¿cuál es? Revolú. Esa es la de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Hombres impíos. Hombres impíos. Dicen que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Muy bien, es decir, libertinos, ¿verdad? Muy bien. Y el contraste, lo contrario de eso que hemos visto, ¿qué sería?
Mire, me encanta como lo dice acá el comentario, edificarnos en una fe santa, es decir, y citando, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Amén. La fe, una vez dada ¿a quién? A los santos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué implica eso? Otro aspecto también, que es la santidad, ¿cierto? ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Ser apartado para el Señor. Muy bien. ¿Qué más es el santo? ¿Cuándo se acaba esta obra de santificación en la vida del creyente? ¿Cuándo? Exacto, ¿cuándo? Cuando nos muramos, claro. Mire, si viene el Señor antes, ¿verdad? Santidad nadie verá al Pero, Señor. o hasta el último suspiro aquí en la tierra, ¿cierto? Porque puede ser que hasta el último suspiro puedo derramarla, ¿sabes? Acá es decir, ¿verdad? Crear como dicen acá, o mantenerme en ese estilo de vida que es la santificación, no la santurronería. Amén. El santurrón es farisaico, está viendo todo lo que ve alrededor. A mí me gusta una ilustración que aparece en Facebook, ¿verdad? Cuando uno maneja las redes, que decía el otro día, yo no sé quién la puso, pero es bien curiosa, se veía como unos fariseos y tenían una piedra en la mano y decía, era algún fariseo esperando que yo coloque algún mensaje en Facebook, algo así, porque la gente se apedrea también hasta en Facebook, ¿sabes? O sea, que él dice algo, las zanahorias son deliciosas, viene el otro y le dice, pero ¿qué tienen de deliciosas? Que tú eres, tú sabes de nutricionista o sabes de nutrición, es más, te voy a bojar en este momento, bloquear, ¿verdad? Y uno se queda así. Discusiones estériles, discusiones que no, realmente no aportan nada, ¿verdad? No aportan nada al conocimiento del Señor. ¿Qué más? Vamos a ver. Mantenernos en amor. Él dice, conservaos en amor, ¿verdad? En amor de Dios. ¿Qué más? Depender, lo que estaban mencionando ahorita, de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Fue su misericordia la que nos llevó a vida eterna. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. ¿Qué más? Vamos a ver. Mire esa palabra, convencerlos. Vamos a ver. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa con la vida de mucha gente? Que dudan. Hay gente que tiene una duda fuerte. Hay un librito, yo casi tengo la aguja allí, encima de mi aquella de allá, pero hay un librito de Miguel de Unamuno que se llama San Manuel Bueno Mártir. Aquel que lo quiera leer algún día lo lee, o si no, busca por lo menos de lo que trata. Es bien interesante. Es una persona que es un religioso, ¿verdad? La persona, entonces, se pasa hablándole a otro, pero cae en una crisis y el otro que no creía terminó creyendo en lugar de San Manuel Bueno Mártir. Se invirtieron los papeles, ¿verdad? Se invirtieron los papeles. Y hay que tener misericordia, porque ¿cuál es la realidad? Que el día malo nos llega a todos, ¿verdad? Y cuando damos misericordia, usualmente ¿qué pasa? Recibimos también misericordia. ¿Bien? ¿Qué más para terminar? Mire esta versión, a los que vacilan, convencerlos, la Nueva Biblia Española. Luego dice, tengan compasión de ellos. Vamos a ver. ¿Qué más? A los que separan, a los que contienden en nuestra contra. ¿Cómo vamos a conducirnos con estas personas? Porque ahí menciona realmente unas categorías de salvo. ¿Cierto? ¿Le ha pasado que a alguien le ha hablado el Evangelio y usted piensa que está en el mejor momento la persona? Le salió con un domingo 13 y usted dice, ¡ay, volver otra vez nuevamente! Pero en eso consiste, ¿verdad? Tener esa paciencia
y ser prudente con las personas. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo con nosotros. Amén. Clemente y misericordioso es